a empezar repasando un poco lo que vimos el otro día, que en realidad vimos unos pocos indicios de algo que no tenemos muy claro que podamos llamar todavía Jerusalén. Recordad que vimos las estatuillas estas de las figuras de execración, en los que parece que los egipcios maldecían a un lugar que probablemente se corresponde con Jerusalén. Y vimos también las cartas de Abdijeba quejándose al rey de Egipto sobre cosas que le estaban ocurriendo allí, y eso sí parece que sí se correspondería con esta ciudad cananea que vimos el otro día, de estos primeros restos con unas conducciones de agua, una muralla y unas torres. Vemos la pantalla, ¿no? ¿Me podéis confirmar? ¿Alguien me puede decir que sí, Sí, que sí, veis sí las la imágenes? vemos. Sí, vale. Sí la vemos. Perfecto, gracias. Vale, bueno, pues hoy vamos a hablar de una ciudad que quizás nunca existió. Espero que al final de la clase quede claro por qué propongo esta idea de que quizás nunca existió. El punto de partida lo vimos el otro día. Es un momento, lo que se llama la crisis del bronce final, en el que todo el Mediterráneo oriental se desordena, lo vimos un poco, y empieza a haber movimientos de pueblos, gente que abandona sus tierras, destrucción generalizada de todos los asentamientos, de los reinos, todo, y todos confluyen en Egipto, donde el rey de Egipto, Ramsés III, parece que los derrota, los llama pueblos del mar, unos desaparecen, otros se asientan en otros lugares, pero el resultado final de esta crisis de los pueblos del mar es que estos grandes imperios que vemos aquí, la Grecia micénica, los hititas, los asirios en menor medida, Egipto aguanta pero pierde el control de Siria-Palestina, que es lo que nos interesa ahora, y vemos que hay una serie de llamas, o sea, de lugares destruidos por esta ola de no se sabe muy bien quién fue. En muchos casos no podemos atribuir una autoría clara a estas destrucciones. El caso para lo que nos interesa es que Siria-Palestina, Egipto pierde el control sobre esta región que tanto le interesaba durante todos los siglos anteriores. Y surgen dos nuevas realidades. El mapa de la izquierda se corresponde con el actual Líbano, y lo que aparecen allí son las ciudades-estado de fenicias. No existe Fenicia como estado, existe una cultura fenicia. Bueno, de hecho, fenicios es como lo llamaban los griegos. Ellos hubieran dicho que eran cananeos, simplemente. Y hay ciudades pues como Tiro, Sidón, Beritos, Biblos, que se constituyen en ciudades-estado porque por primera vez no están sometidas al control egipcio. Y más al sur, en el mapa de la derecha, aparecen dos reinos. Tenemos noticias de dos entidades políticas diferentes. Comparten lengua, comparten muchos rasgos culturales, comparten probablemente una religión similar, pero son dos entidades diferentes. La primera es el reino de Israel, con capital en Samaria, y la segunda es el reino de Judá, con capital en Jerusalén. En la historia tal y como nos la presenta el Antiguo Testamento en el libro de Samuel Reyes, lo que nos cuenta es que hay un reino unificado bajo Saúl, David y Salomón, y que a la muerte de Salomón el reino se divide en estos dos reinos de Israel y de Judá, de los que tenemos una certeza absoluta de su existencia, por separado. Hoy voy a hablar del periodo anterior, de este Saúl, David y Salomón, y de ese reino unificado anterior a esto que veremos si existió o no existió. Bueno, aparte de estas dos grandes realidades, los fenicios y estos reinos de Israel y de Judá, tenemos 5 ciudades filisteas que están aproximadamente, bueno, ahí lo tenéis, una de ellas se llama Gaza, así que las tenemos más o menos localizadas en el mapa actual de Israel. Y lo que pone más arriba en azul, Jaffa, se corresponde con Tel Aviv. Así que estas ciudades filisteas, probablemente uno de los pueblos del mar, expulsados por los egipcios que se asientan allí, pues comparten época y más o menos territorio con, especialmente con el reino de Judá. En el resto del territorio, lo que tenemos aquí marcado, esto es un mapa físico, cuanto más verde, más llano, más cercano al mar, menor altura, cuanto más amarillento, más altura, y entonces lo que vemos es que
a los dos lados del valle del Jordán, que es el río que corre por la mitad. Esto es el mar de Galilea, este es el río Jordán, esto es el mar Muerto. Pues a los dos lados tenemos montañas. Nos vamos a fijar sobre todo en las montañas de este lado, el lado de lo que hoy sería Israel. Antes de la crisis de los pueblos del mar, la arqueología lo que nos cuenta es que todos los asentamientos están, cada punto negro que veis aquí es un asentamiento atestiguado por la arqueología. Y lo que vemos es que viven en las llanuras, que son más fértiles, en contacto con el mar o en el valle del Jordán porque tienen agua. Y sin embargo, estas zonas montañosas están prácticamente deshabitadas. Hasta el 1200 más o menos, o incluso un poquillo más, hasta la crisis del bronce. Sin embargo, vemos que a continuación el panorama cambia radicalmente. La gente, o sea, empiezan a aparecer asentamientos nuevos en las zonas montañosas. Como veis, es un contraste absoluto. Donde antes había muchos asentamientos, ahora no hay nada, y donde no había nada, ahora están todos reunidos. Y el problema de esta gente es que presenta en los yacimientos, cuando se excavan, presentan características diferentes a la población que había antes. Por ejemplo, construyen ciudades fortificadas, como vemos aquí. En los dos casos tienen un rasgo en común, son más o menos de una planta redonda, y vemos que las murallas son huecas. Esto se llaman casamatas, o sea, no es muralla maciza, sino que se puede pasar por dentro, son habitaciones huecas para habitación de guardia, almacén, lo que sea. Hay que tener en cuenta que en esta época todavía no existen grandes armas de asedio, no se necesita una muralla maciza para resistir un golpe de un ariete. Basta con que sea suficientemente alta para que no se acerque alguien con una escalera o con una torre. Bueno, pues en Izber Sartá, que es uno de los yacimientos de montaña, encontramos un asentamiento así. Pero en Tel Beit Mitzrim ocurre exactamente lo mismo. Veis aquí, no está tan excavado, pero veis que la muralla es exactamente igual. Es una nueva forma de construir ciudades, una nueva forma también de construir fortificaciones. Y cuando nos encontramos con un yacimiento que muestra diferentes formas de hacer las cosas, entendemos que se trata de un pueblo diferente. Además, en los marcadores, digamos, culturales, las cosas que nos hacen identificar que dos pueblos son parecidos o dos pueblos son diferentes, por ejemplo, es la cerámica. En la imagen de la izquierda tenemos cerámica encontrada en estos yacimientos en esta época. Veis las formas, veis el tipo de color que tiene e incluso la decoración, que es prácticamente igual a la que podemos encontrar en los yacimientos fenicios de ese momento. Es decir, parece que culturalmente, aunque los fenicios acaben viviendo un poco más al norte y se dediquen a navegar, y estos asentamientos de montaña van a ser de unos pueblos que no se van a echar al mar como los del norte, parece que culturalmente están emparentados. Son pueblos muy parecidos, tienen probablemente el mismo origen. Esto en la Biblia se refleja a través de unos relatos en los que nos hablan de tribus, de los 12 hijos de Jacob y cómo cada uno se reparte una porción de la tierra que Dios le había prometido a su bisabuelo Abraham. Vemos aquí, por ejemplo, Simeón aquí, Judá, Dan, Efraín, Benjamín, Rubén, Gad. Algunas de estas tribus están en lo que hoy sería Jordania. Rubén, Gad y Manasés, aunque Manasés tiene dos territorios, uno en el lado israelí y uno en el lado jordano. Neftalí, Aser. Bueno, el problema es, ¿esto es real o es una construcción mítica de los libros bíblicos, pero no responde exactamente a una realidad? Pues probablemente la verdad está en el centro. O sea, no es exactamente así, pero responde a una realidad de un mundo tribal en el que cada grupo tribal, probablemente grupos de pastores seminómadas, controlaban una región de este territorio. Si hacemos grupos dentro de estas tribus, vemos que aquí en el norte tenemos a Neftalí, Zabulón e Issacar. Y estas tribus, este territorio,
va a ser el origen de lo que luego vamos a conocer como, Reino de Israel. Este que tenemos aquí, la Casa de Israel. O sea, se va a convertir en un reino una cosa que en origen era una confederación de tribus. Y del mismo modo, el reino de Judá va a responder a la reunión de, lo voy a hacer un poco en desorden, Simeón y Judá van a formar la casa de David. Estamos hablando de casas, no todavía de reinos. ¿eh? Y estas tribus centrales van a formar la casa de Saúl. Benjamín, Efraín, Manasés. Y luego nos quedan, excluidos en el futuro, las que quedaron al otro lado del Jordán. Bueno, como digo, no son reinos, los vamos a llamar casas. Las tribus se inventan ficciones en las que unos patriarcas adoptan a otros patriarcas para emparentarse, pero todavía no podemos considerar que estos son reinos. En este reparto, digamos, de grupos de tribus, aquí los vemos, nos sobran dos. Uno, la tribu de Dan, que se corresponde con el territorio que ocupaban las ciudades filisteas, perdón, y la tribu de Aser, que se corresponde con el lugar donde ocupaban las ciudades fenicias. Son poco más que un recuerdo en el libro del Génesis, pero no podemos rastrear su existencia a través de la arqueología, ni han dejado ninguna huella fiable, más allá de algunos relatos en Génesis y algunos relatos en el libro de los jueces. Pero estamos más ante un testimonio literario que real y arqueológico. Bueno, llega un momento en que estas confederaciones de tribus deciden, y además esto el libro de Samuel lo refleja muy bien. Las tribus le dicen a Samuel: queremos tener un rey como nuestros vecinos. Y Samuel habla con Dios y Dios le dice: muy bien, pues puesto que parece que no les gusta cómo llevo este asunto y quieren un rey, pues les voy a dar un rey. Pero les voy a dar un rey que los machaque en puestos y que los trate mal y del que van a acabar harto. Y entonces elige a Saúl. Aquí en este dibujo que os he seleccionado se corresponde exactamente con este pasaje de 1 Samuel. Es el proceso de la unción. Los reyes de Israel no se colocaban una corona, se les ungía, se les echaba aceite en la cabeza por medio de un profeta o de un sumo sacerdote, y eso significaba que eran reyes. Bueno, pues aquí tenéis esto. Así que tenemos a Saúl como rey. Lo que nos dice la Biblia es que todo este territorio que veis aquí marcado en medio morado y que pone Israel, eso sería el territorio de Saúl. Como digo, esto es lo que nos dice la Biblia, en los libros de Samuel. Otra cosa es que la arqueología confirme que efectivamente en este momento Israel tiene esta extensión, que ya os avanzo que no lo confirma. Probablemente era un reino mucho más pequeño. Durante el reinado de Saúl, en los libros de Samuel Reyes nos cuentan la aparición de un muchachito que este sí agrada a Dios y le dice a Samuel: vete a Belén, encontrarás un jovencito, échale aceite sobre la cabeza porque él va a ser el próximo rey de Israel. Este sí le gusta a Dios. Este muchachito al que ha elegido es el hijo pequeño de Jesé. Es también el muchachito que se va a enfrentar contra los filisteos, contra el gigante Goliat, y lo va a matar de una pedrada con su honda. Por supuesto, es David. Así que de repente nos encontramos, según el relato de Samuel Reyes, con dos reyes: Saúl, primer rey, y David elegido por Dios para hacer, digamos, la competencia a Saúl. Por lo que nos cuenta Samuel Reyes, Saúl persigue a David, pero David es puro de corazón. Tiene incluso la oportunidad de matar a Saúl cuando le sorprende durmiendo en una cueva. Es la imagen que os he seleccionado aquí, esta de aquí abajo. Le corta un trozo del manto para demostrarle que le ha podido matar, pero que le ha respetado la vida. Pero al final se convierte en una especie de mercenario que lucha en el bando filisteo, porque no está dispuesto a acceder al trono de Israel por la fuerza. Bueno, aquí tenéis un texto de 1 Samuel en el que habla de
de la actividad de David. Esto es muy poco conocido, aunque está en el libro de Samuel, está en la Biblia y todo el mundo lo podría ver. David durante unos años se convierte en un, como decía, en un mercenario al servicio de los filisteos. Aquí, con unos 400 hombres. Es decir, tiene su propio grupo armado, ¿m? Pero ataca a enemigos de los filisteos, pero nunca ataca directamente al rey Saúl. Porque, bueno, la Biblia nos lo tiene que presentar como un rey puro en todos los sentidos. En ningún momento se va a enfrentar al que es su pueblo, sino que simplemente va a atacar a otros pueblos vecinos. Aquí los tenéis, gesuritas, giricitas, amalequitas, que no vienen al caso, pero nunca ataca al reino de Israel. Y pasa el tiempo y Saúl, en un enfrentamiento contra los filisteos, muere. Muere, bueno, en realidad, viendo que todo está perdido, lo que hace es suicidarse, como esta imagen que tenéis aquí a la izquierda, se arroja encima de su propia espada y muere. Luego le cortan la cabeza y la colocan en una pica en el yacimiento que vimos el otro día de Bet Shan, uno de los yacimientos que unía la ruta del mar con la ruta del rey. Una vez que ha desaparecido Saúl, David ya puede ser rey de Israel y se le vuelve a ungir, esta vez oficialmente, ya porque ya es un adulto, ya no es el muchachito del pastor, sino que ya es un guerrero adulto, y Samuel le vuelve a ungir como rey de Israel. A partir de este momento ya entramos, digamos, en una línea sucesoria clara. David y luego vendrá su hijo Salomón. Pero como digo, le unge en Hebrón. Hebrón es una ciudad que está un poco al sur de Jerusalén. ¿Por qué allí? Pues porque Jerusalén todavía no pertenecía al territorio de las tribus, ni pertenecía al territorio de este presunto reino de Israel. Dejamos el otro día Jerusalén en este estado, un recinto amurallado bastante pequeño, con estas dos torres que se aproximaban hasta el Valle del Cedrón para tomar agua del torrente que pasaba por allí. Bueno, y lo que nos cuenta el segundo libro de Samuel es que David decide tomar la ciudad, la ataca. Y los jebuseos, aquí lo tenéis, los jebuseos, es decir, los habitantes originales de Jerusalén, se rieron de él. Y le dijeron, tú no podrás entrar aquí, pues se bastan los ciegos y los cojos para no dejarte entrar. Y entonces, ¿cómo lo hizo? Pues dijo, todo el que ataque a los jebuseos, que entre por el canal del agua y mate a los ciegos y a los cojos, a los cuales aborrezco con toda mi alma. La verdad es que esto no es muy elegante, pero lo que nos interesa aquí es que entre por el canal del agua. Y aquí vuelve a entrar la arqueología, en concreto la arqueología del siglo XIX, que tiene una parte romántica y aventurera y poco científica. Pero el hecho es que este señor que tenéis aquí, Charles Warren, un británico, que son los que se dedicaban a hacer estas cosas en el siglo XIX, pues descubrió en estas canalizaciones que vimos el otro día, pues descubrió un pozo vertical por el que se supone, tal y como tenéis aquí en este dibujo, que quizás los israelitas se podrían haber introducido dentro de la ciudad y tomarla para David. Esto no deja de ser un dibujo de niños, pero es que el pozo existe y se llama, toma el nombre de su descubridor, Pozo de Warren. Este pozo, esta fotografía está tomada desde arriba y la parte esta amarilla que veis, esto es la iluminación de la parte de abajo. No sabría decir exactamente cuántos metros puede tener esto, pero igual tiene 15 metros de profundidad o 20. Y no queda muy claro que te puedas agarrar para trepar. Probablemente algún atleta de estos de escalada extrema podría subir, pero imaginarnos a los soldados de David subiendo por aquí sin cuerdas, pues se nos antoja un poco complicado. De hecho, los arqueólogos israelíes, que a veces juegan a la arqueología experimental, han hecho pruebas. Han pedido a escaladores que suban por allí, que intenten subir apoyando manos y pies en las paredes. Bueno, ha habido alguno que lo ha conseguido, pero bueno, deja ciertas dudas de si realmente se pudo atacar la ciudad de Jerusalén desde este pozo. Bueno, este pozo está más o menos marcado donde está esta flecha y todo este recinto marcado aquí
es la ciudad de David que vimos el otro día. Aquí estaría la muralla y aquí estaría más o menos las dos torres que se aproximaban al torrente. Bueno, pues aquí es donde, esta imagen también la vimos el otro día, desde esta perspectiva se ve todavía muy bien la silueta de la ciudad. Bueno, pues lo que dice luego el texto, este mismo texto que contaba que los hombres de David consiguieron tomar Jerusalén, dice, después se instaló David en la fortaleza y la llamó Ciudad de David. Es decir, todo esto, todo lo que habíamos visto antes como Jebuseo, a partir de ahora se va a llamar Ciudad de David. La ha conquistado él, pues de él se la queda. Construyó murallas a su alrededor desde el Millo hasta el interior. Bueno, pues esto es lo que nos dice el texto bíblico.